un mes nuevo, el mes de septiembre, y este mes vamos a hablar sobre la humildad como clave de la grandeza. Vamos a tener 5 semanas donde vamos a trabajar con esta temática. El primer domingo es hoy, domingo 2. Vamos a hablar de las pruebas con propósito, las pruebas con propósito. Todas las veces que nosotros necesitamos pasar por alguna prueba es porque hay un propósito en esa prueba. El domingo que viene vamos a tocar el tema el más pequeño se convierte en el más grande. Domingo 16, la humildad se practica. Domingo 23, una vida cristocéntrica o una vida egocéntrica. Y el domingo 30, la grandeza de los humildes. Bien, hoy vamos a hablar entonces de pruebas con propósitos. ¿Alguno de ustedes en estos días o ahora está pasando por alguna prueba? ¿Sí? Bien. Todas las pruebas tienen un propósito. Las pruebas no son sin propósitos, tienen un porqué. Dios te hace pasar por pruebas porque Él sabe lo que está esperando en el futuro de tu vida. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada, nuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Yo tengo eco acá arriba. Dice la Biblia que Dios prueba la fe de todas las personas. Así como el fuego prueba al oro, el oro tiene, cuando se lo pone en el fuego, tiene muchas asperezas, mucha escoria que tiene pegada, y cuando el oro se lo mete en el fuego, todo eso se va arrancando, y al arrancarse eso el oro queda purificado. Entonces, dice la Biblia que las pruebas lo que hacen es purificar a las personas, porque nosotros muchas veces, tal vez ni cuenta nos damos, tenemos escorias, tenemos cosas que no son buenas, que no nos bendicen y tampoco bendicen a los demás. Entonces, lo que Dios hace es pasarnos por fuego. Y en el fuego de la prueba se va arrancando lo que no es de Dios y queda solamente lo que es del Espíritu Santo. Muchas personas señalan a otros o señalan a circunstancias en medio de las pruebas. El peor error. Porque mientras pongamos la mirada afuera, en el familiar, en el amigo, en el presidente, en las situaciones de la sociedad, mientras pongamos la mirada afuera, no vamos a poder tomar conciencia de lo que nos está pasando. La prueba no es nada más ni nada menos que para purificar. La prueba viene para trabajar con la persona. Dios domina absolutamente todo lo que nos rodea. Dios puede decir a una enfermedad, no vas a entrar en el cuerpo de esa persona. Puede decir a un sistema financiero, no te vas a meter con el bolsillo de esa persona. Puede decir, no permito que tal persona entre o venga cerca de esta otra persona porque no quiero que sufra por la relación. Dios puede dominar lo que sea. Entonces, cuando estamos sometidos a una prueba, lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿qué está queriendo Dios cambiar de mi vida? Hay personas que cíclicamente pasan la misma prueba, continuamente, lo mismo, se repite.
Y no se repite nada más porque a Dios o a la vida se le ocurra que pasemos por la misma prueba. Es porque no hemos aprobado. Cuando uno no aprueba, cuando uno no saca satisfactorio, no saca aprobó en el examen, tiene que volver a rehacerlo. Y es acá donde necesitamos pararnos y entender que las pruebas tienen propósito. Y el propósito es purificarnos, limpiarnos y sacarnos esas cosas que no nos sirven. Porque tu marido, por más que quiera sacarte lo que no te sirve, no te lo va a sacar, porque sos porfiada a lo mejor. O al revés, tu esposa no te va a poder sacar lo que Dios sabe que tiene que sacarte porque sos porfiado. O el jefe en la fábrica no va a poder pulirte porque te pones rebelde y haces lo que querés. Perfecto. O el líder en la iglesia no te va a poder decir nada porque todo te ofende. Perfecto. Pero a Dios no lo podemos superar. Y Dios trae las pruebas basado en lo que nosotros tenemos que cambiar. Entonces uno tiene que decidir cambiar por la buena o cambiar por la prueba. La prueba lo único que te demuestra es cuando te quise hacer cambiar por las buenas, no cambiaste. ¿Bien? Y hay muchas pruebas que vienen porque inconscientemente no nos damos cuenta de algunas cosas, entonces la prueba nos despierta. Pero el problema es que culturalmente las personas están acostumbradas a que cuando viene la prueba, el problema es del otro. No es así. La prueba es un trato personal que tiene un propósito de Dios. Entonces todos nosotros somos testigos de que socialmente todo el mundo quiere vivir en la comodidad o hay un placer en el que la sociedad busca vivir y ese placer o esa comodidad se ha convertido en una meta para alcanzar y la sociedad dice, las pruebas no las quiero, no quiero sufrir, no quiero pasar por ningún tipo de penalidad. Y todo el mundo anda detrás del placer, detrás de la alegría, detrás de la comodidad. Y nadie quiere pasar por una prueba. Es más, las pruebas vienen para estirarnos, porque a veces nos ponemos rígidos. Las pruebas te estiran. Hay gente que cuando viene una prueba a estirarlo, ¿saben lo que dice esa gente? Dejo todo. Yo no me voy a dejar estirar. Dejo el matrimonio, dejo el ministerio, dejo el departamento en el que estoy en el ministerio, porque me quieren estirar. Dejo la casa de mi papá, dejo el trabajo, porque me quieren estirar. Las pruebas vienen para estirarnos. Y hay personas que cuando le viene la prueba, dice, acá no me van a estirar. En este matrimonio no me van a estirar. Y va a otro matrimonio. Y en el otro matrimonio también pareciera que se repite la misma bruja que estuvo antes hasta ahora. Y no ese es el tema. El tema es que te están queriendo estirar y no te dejas estirar. Y te van a aparecer una tras otra y va por el 18º matrimonio. Y el problema siempre es del otro. Y va por el 15º trabajo y siempre el problema es del otro. Suena muy lindo todo esto que nos enseñan en la cultura de que debemos buscar la comodidad, el placer, pero no es bíblicamente cierto. Por supuesto que Dios te entrega la plenitud de la vida. Dios te bendice más allá de lo que te podés llegar a imaginar. Eso es bíblico. Pero también Dios te prueba cuando tiene que sacar asperezas del corazón. Entonces tenemos que ser honestos con nosotros mismos, permitirnos, abrirnos para que Dios trabaje adentro de nosotros, entendiendo que lo que está haciendo Dios es producir un bienestar para el futuro en mi vida, producir un bienestar para los que me rodean en mi vida. Pero si no me dejo tratar, si no me dejo pulir, si no dejo que Dios trabaje conmigo, lo único que estoy haciendo es rechazar el plan de Dios para mi vida. Y me estoy perdiendo la oportunidad de ser feliz, porque la verdadera felicidad viene después de que yo me permito ser tratado por el Espíritu Santo. Entonces, tu prueba,
le doy gracias a Dios por ella, tiene un propósito. Amén. No tiene un nombre, no tiene una circunstancia, tiene un propósito adentro. Te están queriendo acomodar algo y no te dejas acomodar. Así que te voy a pedir un favor, vamos a trabajar juntos. Decirle a la persona que está al lado, si estás pasando una prueba, esa prueba tiene un propósito. Decíselo. Y ahora decile, si estabas enojado con alguien por la prueba, te pido que empieces a mirar adentro tuyo, decile. Te pido que mires adentro, mira adentro. Bien. Voy a hablarle a los cristianos, a las personas que aman a Dios, que son ustedes. Cuando quieras empezar tu ministerio, se te van a levantar pruebas extraordinarias. Bíblicamente, voy a hablarlo bíblicamente, ahora lo voy a enseñar. Vos tenés un ministerio. Cuando quieras iniciarte en el ministerio, el fuego va a arder más que nunca. ¿Bien? Porque el ministerio se gestiona en santidad, con purificación. Muchas personas me dicen, pastor, me metí con todo con Dios y pareciera que se me levantó el infierno. ¿Es verdad? Es cierto, porque cada vez que quieras entrar a tu llamado, todo el fuego que sea necesario para purificarte, para que después no te caigas, para que tu vida sea sustentable, todo el fuego que sea necesario se va a encender para probarte. Se convierte el apóstol Pablo. Recuerden que la Biblia dice que tuvo un encuentro con Jesús. ¿Bien? Y al apóstol lo llevan a una casa. Entonces el Señor Jesucristo le dice a Ananías, anda y ora por Pablo. ¿Bien? Cuando él ora por Pablo, él lo bendice, pero había una palabra que Dios había puesto en Ananías, y esta es la palabra. Hechos 9:16. Dios le dice a Ananías, yo le mostraré, estaba por empezar el ministerio, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. A ver si entendemos. Cuando recién se convierte, cuando está apasionado porque va a comenzar el ministerio, la primera palabra profética es, yo le voy a mostrar todo lo que tiene que padecer por mi nombre. ¿Querés que tu ministerio, tu llamado, tu propósito en la vida se cumpla? Bien, te voy a decir algo bíblico. Hay cosas por las que vas a tener que padecer. Todos pasamos por ese camino, diariamente. Yo le mostraré, dice el Señor Jesús a Ananías, todo lo que va a tener que padecer por mi nombre. Entonces, si estás dispuesto a cumplir tu llamado en la tierra, tenés que soportar las pruebas. Tenés que aprender a mirar hacia adentro cuando te están probando. Porque el que te prueba no es el jefe, no es el líder, no es tu esposa. El que te prueba es Dios. Y está lindo que nos pruebe, pero en esa prueba no podés andar enojado, embroncado, con ira, con falta de perdón, porque quiere decir que no entendiste nada. Entonces las pruebas que vienen a nuestras vidas, como esto que le estaba diciendo el Señor Jesucristo a Ananías para Pablo, las pruebas que vienen a nuestra vida son para transformación de nuestro interior. La transformación de todo lo que debe ser corregido adentro de nosotros. La transformación para que en esa transformación haya en nosotros el nacimiento de un carácter fiel, el nacimiento de un carácter servicial y el nacimiento de un hombre o mujer que se deje dirigir y que se mantenga ungido por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios ve que estás empezando el ministerio, cuando estás queriendo dar el primer paso,
no tengas miedo de que pareciera que el mismo Satanás se levanta contra tu vida, porque es Dios permitiendo que vengan los padecimientos para que puedas avanzar en el camino del Señor, en tu propósito en la tierra. Entonces, al apóstol Pablo, muchas veces, él lo decía, los registros bíblicos lo muestran, muchas veces el mismo Satanás se le interponía con diferentes manifestaciones para que Pablo no siga. Pero Pablo tenía los ojos puestos en Jesús. Tu prueba tiene un propósito. Estar en pruebas, vamos a hacer caer un mito, no es sinónimo de pecado. Estar siendo probado por Dios no es sinónimo de pecado. Segunda de Corintios 1:8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia. Dice Pablo, yo no quiero que ignoren esto. ¿Ustedes saben la tribulación que yo tuve en Asia? Bueno, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Dice Pablo, la prueba que me vino fue más grande de lo que mis fuerzas podían responder. De tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Fue tan fuerte la prueba, dice Pablo, que hasta no tuve más deseo de vivir. Pensé que no iba a seguir viviendo. Miren la dimensión de la prueba. Pensé que íbamos a perder la vida. Nos probó, el cielo nos probó Dios más allá de lo que nuestras fuerzas podían resistir. ¿Y qué es lo que estaba aprendiendo Pablo? Cuando yo soy débil, Él se hace fuerte en mi debilidad. Lo que Pablo estaba aprendiendo era la dependencia absoluta del Espíritu Santo. Entonces, en medio de las pruebas, lo que ocurre es la manifestación del Señor Jesús por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Cuando yo interpreto, cuando yo tomo conciencia de que las pruebas son con propósito para bendecirme, lo que empieza a ver es una manifestación del Señor Jesucristo, del poder de su Espíritu Santo, de sus ángeles, interviniendo en todas las facetas humanas, porque le estoy dando el control de mi vida. Fue tanto la prueba de Pablo, 2 Corintios 4, 8 al 11, dice, estamos atribulados en todo. Pero como él ponía la mirada adentro y miraba a Dios, mas no angustiados. Atribulado en todo, pero no estamos angustiados, porque el gozo del Señor estaba en él. En apuros, mas no desesperados. No estamos desesperados, estamos en apuros, sí, pero no desesperados. Perseguidos, lo querían matar en todos lados al hombre, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Ven los golpes y la declaración, la prueba y la declaración, la prueba y el pensamiento, la adversidad y la fe que nacía para superar la adversidad. Llevando en el cuerpo, dice, siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Lo que el apóstol había entendido era que ya no vivía más él,
sino que Cristo estaba viviendo en él. Y que para que la vida de Cristo se manifieste, era necesaria la muerte de la carne mortal tenía que morir. Lo humano tenía que morir. Tenés que darle gracias a Dios cuando estás en pruebas. Porque la prueba te está enfocando. La prueba te está matando tu carne mortal. La prueba te está liberando. No, la prueba me está matando. No, la prueba te está liberando. La prueba me está atrasando. No, la prueba te está acelerando. La prueba me está volteando. No, te está levantando. Pero no lo veo. No tenés que verlo. Tenés que dejarlo que trabaje adentro. Que Él ahonde, vaya bien profundo, a donde no dejaste a nadie. No se lo dejaste a tu papá, no le dejaste a tu marido, no le dejaste a nadie en la vida que se meta en lo profundo. ¿Vos te pensás que un chiste la vida? Te van a tratar en lo profundo sí o sí antes de que te mueras, sí o sí. No te vas a poder escapar de Dios. Si no te trata de una manera, te trata de otra, a vos, a mí, a todos. No que me escapo de acá, me escapo de allá, me voy del otro lado. Sí, andate donde quiera. De Dios no te vas a poder escapar nunca. Y la prueba cada vez es más fuerte. Porque mientras más me alejo, más fuerte va a ser la prueba. Entonces, para que el Evangelio avance, si vos querés que el Evangelio avance, nosotros debemos pagar un costo. Pablo quiso que el Evangelio avance a través de su vida. Y hubo un costo muy alto. Tuvo el estorbo de Satanás, 1 Tesalonicenses 2:18, parte B, como se los dije hace un ratito. Satanás les había estorbado. Acá no dice un enviado, porque muchas veces Pablo habló del enviado. Pablo veía enviados de Satanás para detener la obra en él. ¿Sí? Enviados de Satanás para producir problemas físicos. Pablo ahora no habla de un enviado de Satanás. Y entendamos esto, Satanás no es omnipresente, si está acá no está enfrente. Si está enfrente no está acá. Si está acá no está en el otro país. Él es un organizador, pero no es omnipresente. Acá dice Pablo, Satanás, que veía lo que había en Pablo. Satanás nos estorbó. Hay un estorbo que lo produjo Satanás. Y por eso él dice, la lucha, Efesios 6:12, no es contra carne, sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Él estaba entendiendo eso. Él lo primero que ve es esto, la prueba que viene de Dios. Segundo, ve que Dios usa las atmósferas espirituales al enemigo para que a través de sus poderes espirituales pueda estorbar la obra de Dios sobre tu vida. Entonces, en las pruebas hay permisos de Dios. Satanás le dijo a Dios, ¿me permitís probar a Job? Dios le dijo, probalo. Estaban Jesús y Pedro, y Jesús le dice a Pedro, en el cielo pidieron para que se te zarandee. Entonces Dios le da permiso a Satanás para zarandear a Pedro. Pablo lo que está diciendo es, el cielo da autorización a las fuerzas de maldad. No es que las fuerzas de maldad pueden contra el cielo o contra Dios o contra el poder de la sangre de Jesús. El cielo da autorización a la fuerza de maldad para que se te pruebe. ¿Y cómo te prueba la fuerza de maldad? A través de personas que se te oponen, personas que se oponen al Evangelio, personas que se te oponen a vos. Hechos 13, del 6 al 11, dice, y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, el procónsul, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo,
Le dice así: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. ¿Qué está mostrando Pablo acá? Primero te muestra el mundo espiritual. Ahora te muestra hombres dirigidos por el mundo espiritual, a los cuales él termina diciéndole hijo del diablo. Quiero que entiendas, hay resistencia al crecimiento del evangelio. Y Pablo dice, hay un hombre que está trabando la palabra de Dios en la vida del procónsul, porque si el procónsul se entregaba, iban a pasar cosas extraordinarias. Pero había un hombre que él le dice hijo del diablo. Muchos hombres, muchas mujeres se te van a burlar del evangelio. Como nosotros nos burlábamos antes, nos burlábamos del evangelio hasta que conocimos a Cristo. Los hombres que se burlan del evangelio van a estar, mujeres que se burlan del evangelio. Pero yo quiero que observen algo. A pesar de que era un hijo del diablo enviado a frenar el evangelio, hay una autoridad. Estaban los principados, la potestad de este hombre hijo del diablo, pero acá está Pablo y hay una autoridad. Y en la autoridad Pablo le dice, te quedas ciego por un tiempo. No es un juego cuando un hombre está lleno del Espíritu Santo. Pablo dice en la Biblia, estaba lleno del Espíritu Santo. Y ordenó que ese hombre se quede ciego. Se quedó ciego por un tiempo. Y el evangelio le llegó al procónsul. Cuando hay hombres y mujeres que se te levantan, que te atacan, muchos de ellos están manejados por fuerzas de demonios. Vos no te tenés que pelear contra la persona. Vos tenés que saber que hay un mundo espiritual. La lucha no es contra carne y sangre, que está manejando esa gente. Entonces tu oración tiene que ser, Señor, en el nombre de Jesús, ato. En el nombre de Jesús, ato toda manifestación satánica en esta persona. Y ordeno liberación ahora. Y si vos estás lleno del Espíritu Santo, eso va a ocurrir en el momento. Porque los demonios se sujetan a la autoridad que hay en tu vida cuando estás lleno del Espíritu Santo. Y así va a ir avanzando el evangelio y va a ir creciendo el evangelio, pero siempre las pruebas van a estar, en este caso a través de hombres, autoridades. Esto me llamó mucho la atención, cómo el mundo lo probaba a Pablo y autoridades se le opusieron. Observen esto, cuando Pablo se convierte, 2 Corintios 11, 32 y 33, en Damasco, ¿dónde se convirtió Pablo? ¿Camino a? Bien, en Damasco, cuando Pablo se convierte, presten atención, en Damasco, ¿ustedes se acuerdan cómo salió Pablo de Damasco una vez que se convirtió al Evangelio? ¿Se acuerdan de eso? ¿En qué? En un canasto lo tuvieron que sacar de la ciudad, escondido. Por un muro, lo tuvieron que bajar por un canasto porque lo querían matar. Entonces, miren, en Damasco, y digo todo lo que digo para que entiendas más y más lo profundo de la prueba. Pablo, que era ciudadano romano, no que había comprado la ciudadanía, porque se podía comprar la ciudadanía, era ciudadano. Era criado a los pies de Gamaliel, era hijo de uno de los empresarios más poderosos de la región. En Damasco pasó esto sobre este muchacho, que hasta hace 2 días era esa persona. El gobernador de las provincias del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, dice. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Mi pregunta es esta.
¿Cómo? Este rey era un árabe, porque estaba a cargo de la ciudad. Un árabe. Más los judíos. Esto no se entiende. Miren el mundo espiritual. Un árabe, un judío, ¿sí? Pueblo judío, pueblo árabe, se habían unido para matar a Pablo, recién convertido. ¿Cómo es eso? Por eso Pablo entiende tanto lo del mundo espiritual y que Dios permite que ese mundo espiritual opere a través de personas, en este caso ahora a través de autoridades, para llevar la vida de Pablo a una confianza superior. Un árabe y un judío jamás se unirían para matar a otro judío. Ni siquiera hoy. Es inconcebible que un árabe y un judío se unan para matar a un hombre como Pablo. Ciudadano romano, hijo de una persona extremadamente rica, millonaria. La mejor cultura hasta hace 3 días. Universitario. Nadie lo podía matar, era intocable. Pero el mundo espiritual estaba siendo permitido por Dios, permitido por Dios, para que Pablo aprenda a confiar en él. Ay, se me levantan un montón de pruebas, pastor. El mundo espiritual está usando personas para probarte. La pregunta es: ¿a dónde vas a poner tu mirada? ¿Cómo más probó Dios a Pablo? Con la indiferencia que había en el mundo, en las personas, para escuchar el Evangelio en algunos casos. Porque Pablo era un tipo que oraba, se sanaban los enfermos, se levantaban los muertos, se quedaba ciego una persona. Lo que Pablo hacía era algo fuera de lo normal. Se le oponían personas, pero la dejaba ciega. Se le oponían autoridades, pero él superaba la oposición de las autoridades. Pero ahora había momentos en que Dios lo probaba predicando el Evangelio y nadie escuchaba. Resistencia de indiferencia al Evangelio. Entonces dice Pablo, Hechos 18, 9 y 10. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, cuando le estaba pasando esto, le dice: no temas. Hay resistencia. Dios le está mostrando algo en una visión de noche. No temas. En el momento en que Dios le dice esto es cuando más indiferencia había. Dios le dice: no temas, sino habla y no calles. Pero Dios, nadie escucha, podría haber dicho él. No temas, habla, no calles. Resistencia, una prueba fuerte. Un apóstol lleno del Espíritu Santo predicando el Evangelio era indiferente a los oídos de las personas. Dios estaba probando a Pablo y le dice: no temas, no calles, te pido que hables, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Cómo puede ser? Nadie en la casa se convierte. No temas, no calles, habla. Nadie se convierte en mi casa. No temas, no calles y habla, porque tengo toda la familia para que se convierta. Pero es que se burlan del Evangelio, hay indiferencia dentro de mi casa. No temas, no calles y habla, porque tengo toda la casa, ¿sí? Tengo toda la casa preparada para vos, para que me sirvan. El tema es, si la oposición te gana, si la lucha te gana, no se convierten ni tus hijos, ni tu marido o tu esposa. La oposición no te tiene que ganar. Tenés que crecer sobre la oposición, entendiendo que tenés
el poder del Espíritu Santo en tu vida. Hay personas que ya perdieron la esperanza de que sus hijos se conviertan. Otros perdieron la esperanza de que su esposo se convierta. Otros pierden la esperanza de que alguna persona cercana, algún amigo se convierta. Se dejan ganar por la prueba. Porque la prueba no es una prueba nada más que viene para atacarte financieramente o en lo físico a veces. También hay pruebas que vienen para frenarte, que no puedas ver la conversión de tu casa. Por eso hay promesa. Cuando Pablo sale de la cárcel, le dice al jefe de la cárcel, vos y tu casa serán todas salvas. Pero ¿qué tiene que haber? Un hombre o una mujer que supere la prueba de la indiferencia. Y vas a ver a tu esposo sentado en la iglesia, más convertido que vos mismo, o a tu esposa sentada en la iglesia que se va a convertir más de lo que vos te convertiste. Pero no te dejes vencer por la prueba. Entonces, era tan fuerte el poder de la indiferencia. Yo quiero que observen esto, que ante este personaje, el mago, Dios no se le aparece en visión a Pablo para advertirle. Ante el árabe y los judíos que se unían, Dios no se le aparece en visión para decirle algo. Cuando él está teniendo resistencia de que la gente no se convertía, miren la fuerza espiritual. Satanás estaba resistiendo a que la gente se convierta. Dios le dice, se le mete en una visión y le dice, no me bajé los brazos, querido. No te creas la indiferencia. Seguí predicando, no te calles. No te calles, habla, predica. Porque tengo mucho pueblo en esta ciudad. No te calles si en tu familia te vuelven loco. Porque Dios tiene toda tu familia que se va a entregar. Pero tenés que tener un testimonio intachable dentro de tu casa. Bueno, puede ser, si eras la oveja negra, ser la oveja gris, no, tenés que ser la oveja blanquita ahora, la mejor oveja dentro de la casa. ¿Se entiende? Si siempre fuiste el desastre de la casa, ahora tenés que ser todo lo contrario. Si siempre te sacaste un 2 en la escuela, ahora te sacar 10, o 9, 8. Si siempre fuiste desordenado en tu casa, ahora tenés que ser ordenado en tu casa. Si nunca serviste en tu casa, no fuiste servicial, ahora tenés que ser servicial en tu casa. Porque si no, predicándole el evangelio y teniendo un testimonio horrible, ¿quién se va a convertir? Ni loco, a la iglesia donde vas vos para que sea así, no quiero ir, te van a decir eso. Porque el testimonio tiene que ir acompañado de la predicación. Quiero llegar a la conclusión del mensaje. El tema es así. Cuando Dios trae pruebas, dijimos que es porque está tratando adentro de nuestros corazones. La Biblia nos enseña que debemos orar, que debemos clamar a Dios. Jeremías, el libro de Jeremías, habla específicamente, clama a mí y yo te responderé. Bien, el tema es que no siempre Dios te va a responder con un sí. Clama a mí y yo te responderé, dice la Biblia. Está bien, pero la respuesta no es siempre sí. A veces es sí, a veces es no, y a veces es todavía no. Sí, no o todavía no. Cuando se terminó la prueba, que la entendiste y reconstruiste tu carácter, porque ya se acomodó ese área que debía ser acomodada, aprobaste la prueba, Dios dice, sí, te doy la respuesta, toma la bendición. Cuando Dios dice no, es porque hay algo que estás pidiendo, como dice el libro de Santiago, pedís y pedís mal porque no pedís como conviene. Entonces a veces Dios te dice, no. Y hace de cuenta que es un sí, es lo mismo. El sí se terminó la prueba. En el no, si entendés y no seguís insistiendo sobre lo que Dios te dice que no, también se acabó la turbulencia. Porque a veces estamos caminando hacia cosas que no son la voluntad de Dios. Entonces Dios dice no.
Y si seguimos insistiendo, la turbulencia sigue. Y en el todavía no, Dios te está diciendo, te lo voy a dar, pero todavía no es el tiempo. ¿Pero por qué, Dios, tengo que mantenerme todavía en la prueba? No entiendo. Y no me das la respuesta que estoy esperando. Todavía no. ¿Por qué? Porque en el medio de la prueba, lo que Dios hace es enseñarnos algunas cosas. Número 1, a tener intimidad con Él. Cuando todo está súper bien, cuando tenés la mejor familia, los mejores hijos, los mejores recursos financieros, la mejor salud, el mejor auto, la mejor casa, cuando tenés todo eso, ni loco vas a aprender a tener intimidad con Dios, porque la carne no quiere. Entonces, en el todavía no, lo que Dios está haciendo es tratar con tu relación y con tu intimidad. Hay gente que yo no entiendo, no tienen vida de oración, no tienen vida de palabra. Y mientras eso no lo tengan, va a haber muchas respuestas que van a ser todavía no. La prueba sigue. ¿Qué más te enseña Dios en la prueba? Cosas básicas. Primero, intimidad con Él. Segundo, amar a las personas. Hay gente que no le mueve un pelo lo que el otro sufra. O no le mueve un pelo aunque el otro no sufra en poder hacer algo para que el otro sea bendecido. Porque tienen una vida centrada en ellos mismos. Entonces lo segundo que nos enseña la prueba es, che, deja de vivir para vos, viví para otro. Cuando Jesús se va al cielo, 500 personas adelante de Él, los ángeles lo están subiendo, las últimas palabras fueron, dedíquense a la gente. O sea, Jesús está subiendo al cielo y lo último que dice es, dedíquense a la gente. Ganen almas, disipulen a la gente, ayuden a la gente a que se bautice y envíen a la gente a que tenga ministerio. Entonces, Jesús subiendo, las últimas palabras dice, preciso que se concentren en ayudar a la gente. ¿Y ayudar a qué? A que conozcan a Dios. Europa, un continente de donde salió el Evangelio. Para todos lados se desparramó un trabajo extraordinario se hizo desde Europa. Hoy Europa está tomada por los musulmanes. ¿Por qué? Porque se olvidaron de amar a la gente, de dedicarse a la gente. Entonces se fue perdiendo el amor, se fue perdiendo el espíritu. Lo segundo que te enseña la prueba es a dedicarte a la gente. Vos podés decir, no, yo no voy a ir a la casa de bendición, no, yo no voy a ser líder de casa de bendición, no, yo no me voy a dedicar a la gente. No te dediques, pero la prueba va a ser todavía no. La respuesta, hasta el día en que te mueras. Hay muchas cosas que no las vas a alcanzar si no lográs decidir lo que la palabra quiere que nosotros decidamos, amar a las personas. Entonces, es importante que entendamos que la prueba viene para afirmarnos en la palabra, en la oración, en el amor a las personas. La prueba viene para eso. Oh, pero se me cortó una entrada que tenía de dinero. La prueba viene para reforzar que seas un hombre de oración, que seas un hombre de búsqueda de la palabra, una mujer, que seas un hombre que predica, una mujer que predica, que se dedica a la gente. La prueba viene para eso. Entonces, quiero darle gracias a Dios por la prueba que estás pasando, por la prueba que estoy pasando. Cada uno pasa una prueba. Quiero darle gracias a Dios. Y te pido que te enfoques en la oración, en la palabra, intimidad con el Espíritu Santo se llama eso. En dedicarte a la gente. Y cuando hagas esas cosas que en este momento te estoy nombrando, te vas a encontrar con que se empiezan a finalizar unas cuantas pruebas. Y vos decís,
¿En qué momento fue que pasó eso? En el momento en que tomaste conciencia y valoraste lo que Cristo pide, intimidad con Él y amar a las personas. Así que te invito a que oremos juntos. Cerrá tus ojos. Decirle, Señor, yo te quiero agradecer en esta mañana por la prueba. Pero te ruego, Señor, que me enseñes a tener intimidad contigo, decirle. Decirle, Señor, te ruego que me enseñes a no pasar un día sin intimidad. Te ruego, Dios, decirle, te ruego que me enseñes a amar a las personas, a dedicarme a la gente. Señor, yo en esta mañana clamo por la iglesia, primero agradeciéndote por las pruebas, agradeciéndote, Señor, por los momentos de crisis, de dificultad, porque sé que lo que eso produce es un cimiento espiritual que jamás será quebrantado. En las pruebas es cuando Dios hace cimientos en los corazones. Por eso ahora te bendigo para que le dejes al Espíritu Santo hacer los cimientos. Te bendigo para que le dejes a Dios producir conciencia de cimiento en el corazón que deben hacerse en tu vida. Decirle al Espíritu Santo, ayúdame a no pasar más un día sin la intimidad con vos, sin tener la palabra, sin tener la oración. Clamale, decirle, Señor, ayúdame en el medio de la prueba a hacer ese hábito. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Y te bendigo para que te dediques a las personas, para que salgas de tu propio círculo, de tu propio egocentrismo, todo lo que te pueda estar cerrando la capacidad de ver la necesidad del otro. Te bendigo para que seas libre en esta mañana, en el nombre de Jesús, y para que puedas dedicarte exclusivamente a lo que Cristo quiso, a las almas, a las personas. Ganar 2 pesos más por mes, 2 pesos menos, no te va a marcar la diferencia te la va a marcar la presencia de Dios, que te va a traer cualquier clase de bendición que estés precisando. Por eso centrate en el Señor, centrate en los principios del Señor, centrate en el cimiento que Dios está haciendo en tu vida y permitile que trabaje y que haga su obra, porque si Dios hace los cimientos espirituales, serás un gran edificio, una gran casa espiritual. Tu vida será un ejemplo espiritual. Tu vida será levantada, pero estás buscando que Dios te levante sin tener intimidad, sin tener esa devoción por la presencia, esa devoción por las almas. Hoy te bendigo en el nombre de Jesús. Y esta prueba pasajera, con propósito, te eleva y te lleva a un tiempo nuevo del Espíritu. En el nombre de Jesús, yo te lo declaro. Amén. Y amén. Amén. Y hoy tenemos una mañana donde compartimos la cena del Señor. Yo quisiera que quienes van a colaborar estén pasando.